somos lo que ves. Crossing Contenidos. Canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro, vendiendo el alma sin saber a quién. Hoy escucho las canciones que me llevan más allá, siento fuerte que de a poco somos más en este cuento. Las canciones que cantamos son mensajes desde adentro. Ahí va, no sé quién es ni para dónde. Ahí va, no se detiene por nada. Ahí va, su paso firme y la mirada alta, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Es solo él con su alma, es solo él con su alma, es solo él con su alma. Y va. Estamos con Nico Bizarro, papá. Nico, el gordo demente, chabón. Sí, gordo mental. El gordo mental. El gordo mental. Gordo demente. No, pero ya te lo cambié. Lo actualicé 2.0. No. Bueno, está bien. Llámenme como quieran. Me pueden llamar Nico Butrinas, me pueden llamar Bofe. Me pueden decir como ustedes quieran y dicten el corazón. Lo importante es que nos llamen. Lo importante es que suene y que no esté el celular sin batería, porque si no, no te llaman. Sí. Che, Nico, Sí. ¿qué fue la llegada acá? ¿Cómo viste la gente? Explotó por un momento. Sí, la verdad, está lleno, acá hay un Estaba, bar, pero no, está terrible. buenísimo. Buenísimo, sí, un montón de bocha de gente. Sí. Mucha, sí. Ahora sí, pego ese rato, me rompo la cabeza, Nico Bizarro. Tráigame el rap, bro, que tengo de manzanilla. Si se calma da la astilla. Vaya, quiere rapear una momo muy bueno, sabe tiro el veneno, tanto mundo mucho dinero, pero sabe que ritmo, yo nunca salí del guero. Seguimos metidos en la mía, rapeando todo el día pleno. Mateo Zapata, que no tiene olor a pata, pero aquí me paro un nada. Saludos Mateo, saludos Franco. Quédense por acá también. Busque mi canal, Jodido Juno. ¿Jodido? ¿Cómo se escribe? Y-U-N-O. Ok, Jodido Juno, por favor, ya suscríbanse. Fuerte el aplauso para estos hermosos productores musicales, ¿verdad? La cantidad de gente que está haciendo YouTube, que está haciendo rap, ¿no? Sí, hay un montón, es una movida. Pará, Nico, me sale el... Sí, la verdad que sí, está lleno de artistas, sí, la verdad. Hay un semillero potencial, pero sí, la verdad que sí. Igual, mucha gente me había escrito por Instagram, yo ya, antes de venir acá... Sí, perdón, ¿pero qué son esas zapatillas que tenés puestas? Ah, ¿viste? Por el amor de Dios, es Estos Spider-Man. son unos guantes que la fanea mi vieja de la cocina. ¿Que te lo pusiste? Bueno, la verdad que sí, muy contento. Estoy, nada, me copa. Ya, como había dicho, pasa que me voy un toque, pero me habían escrito para que haga una juntada y nada, le dije a Ale Fochi, le dije, che, lo hacemos acá en el complejo y salió. La verdad que salió. Aparte te digo que quedó chico el lugar, ¿eh? Sí, que yo en momentos, obviamente que miraba más acá, pero sí, había bastante gente. Che, Nico, ¿y por qué antes era Mr. Comando por 2 Sí. y ahora Nico Bizarro? ¿Qué pasó ahí? Mr. Comando por 2 fue un Sí. canal que lo hice con un amigo. Ajá. Que En el 2012, ¿no? En el 2012, 2010, creo, es más, no, sí, hace bastante fue. Sí, y andabas con tu novia, me parece, ¿puede ser? Sí, hay un video que salgo con mi novia y hay otro... ¿Sigue la chica ella? ¿O cambiamos? No, no, es la misma. Es de hace mucho tiempo. Y qué iba a decir, y era con un amigo y le dijimos, comando, Mr. Comando por 2. Y allá hay uno también, que bueno, no se puede apuntar porque el negro hay un tema de contrato de confidencialidad y que si lo hace para el otro lado...
puede cubrir un montón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Démosle motivación a la gente! No, sí, sí, ¿verdad? Estoy transpirado como testigo falso. Bueno. ¿Cómo andás, viejo? Todo bien. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Buena. Che, bueno, contame, te doy el micrófono a vos porque se nota que tenés no, que tienen talento. Hola. Sí, Álvaro Castillo. Álvaro Castillo. Ok, ¿y qué haces en tu canal? Y algo de todo, también juego Minecraft. Subo efectos de edición, manualidades o sea, subo cómo hacer efectos, como en un video hice cómo hacer chroma key y en otro hice cómo hacerme invisible. Bueno, y también hago cosas random como vos y eso. No, o sea, no es que no me gusta, no las hago. Aunque no subo videos desde Navidad porque no tengo idea de hacer. Bueno, está bien, yo creo que subí 1 o 2 videos, que es bueno, una cagada pedo que tengo de mis colegas, de mis amigos que dicen, gordo, subí videos, y todo el mundo creo que acá me ha dicho, dale, pibe, ponete las pilas, subí videos. Lo importante en YouTube es la constancia, es eso, hay a veces que uno, sí, a muchos le agarra como decir, no voy a subir esto porque no me gusta, no, subirlo igual porque atrapas a otro tipo de audiencia. Como está el Pico, por ejemplo, que al Pico lo conozco y todo eso, vos entras a su canal y él habla en neutro. ¿Viste? Y vos decís, ¿qué pasa este chabón? Claro, pero hay mucha gente que lo sigue de México y de otros lados, y vos entras al canal y ¡hola! Yo soy el Peco, hablando en neutro. Oye, Enrique Iglesias, W, DJ Nazi Mieti, nosotros salimos de América. Así suena la base en este son. No me importa nada, yo me siento un King Kong, porque dentro de próximamente remasterizada sale la película El Rey León. Arre que no, pero bueno, yo me manifiesto. Vengo aquí como DJ Tiesto, a contarte a veces como es mi testamento, lo lamento, y hay a veces digo palabras que no lo pienso, pero bueno, yo no tengo dicho. Vengo con Álvaro Castillo a contarte realmente con todo mi ritmo, tirando bomba y cajas, se la paso, la palabra no he escrito. Estoy nervioso, pero cuando yo rimo, te rimo como un oso y a vos ya te derribo. Empiezo a improvisar acá, gordos mentales. Cada vez que lo hago, somos gordos mentales todos. Aunque en un momento nos hacemos bobos, pero somos, yo qué sé. Vengo aquí a contarte todos mis cuentos, las palabras repetidas, bailar en Fortnite y yo me siento muy bien con mi other friend, el Wings, rapero inglés y Wingle at the white, the rings, and the later I just wanted to fall. Wingle up and singing and think I'm so cool. Why? What's la picusca? Pues yo digo a the single and the bandera pilusa. Mayor admirador, yo soy tu fan. Digo, me equivoqué, bueno, no importa más. Ahora, yo lo hago muy tranquilo. Amigo, cada vez que lo hago todos aniquilo. No se metan conmigo, porque si se meten conmigo yo los dejo en el piso. Che, ¿es de traje, es tu seguridad o es parte de Hombres de Negro 3? Es un ruso que encontré en la calle, que andaba como ahí pateando basura, y lo levanté y le dije, bueno, tengo un traje,
tengo un traje y está conmigo. Y es un amigo de hace muchos años, igual. Ah, ¿sí? Que lo encontré en una fiesta electrónica. Así, el sábado, y le digo, che, ¿te animás a hacer de seguridad? Sí, y lo está cumpliendo muy bien. Sí, venite, me sobra un pasaje, venite. Está parado ahí, pero... Sí, lo vi que estaba parado allá atrás y movía a todos los invitados, ¿viste vos? Todo, sí, todo, ¿no? todo, sí, me encantó. Impresionante. Facundo y Leo, te mando un saludo especial. ¿Cómo era para vos, no? YouTube en el 2012, Sí. YouTube en el 2019. Y creció un montón más. Pasa que empezaron a hacer festivales grandes, empezaron a caer youtubers como el Rubius, un montón, que hay a veces que eso ni se lo esperaba a la gente, digamos, o no sé, en realidad el YouTube fue creciendo como plataforma, fue creciendo su audiencia. El contenido evolucionó. El contenido evolucionó y poniéndonos un poquito más frikis también hay más acceso a cámaras y a Exacto. notebook y todo eso. Y yo también, digamos, yo miraba el YouTube, digamos, en su momento y digo, yo quiero hacer esto. Y lo empecé a hacer y nada, y está re bueno, porque aparte lo puedes hacer desde tu casa, puedes Exacto. expresar lo que vos quieras, es hermoso. Me llamo Kelo, me llamo Ezequiel, me dicen Kelo, mi canal es Kelo Neurus, subo gameplays y boludeces. Y tengo pensado subir video reacciones, etcétera, cosas de ahora. Y nada. Fuerte el aplauso. Aquí estoy con el amigo que has venido en... me suena tu cara, no sé por dónde. Pero bueno, presentate, ¿cómo es el nombre de tu canal? A ver. JH, estoy subiendo temas y estoy pensando en un álbum, sí. Hace freestyle también. ¿Venís bien en tu canal? Sí, no sé, estoy creciendo. Ok, bueno, metele huevo, metele constancia y así se logra. ¿Y también te gusta tirar free, no? ¿Sí? ¿Cómo es tu acá? JH. Bueno, todo cambia. ¿Cómo Bulldog y te cambiaste el acá? Sí, ¿Y JH qué significa? son las iniciales porque soy Jerónimo. Ok, mira, aquí venimos en este show y de allá lejos veo al revelón que está acá presente, pero tengo JH, aquí es mi confidente, es el presidente de todo lo que está pasando, el auditorio está prendido, no sé qué palabra decir, pero JH enseguida lo va a predecir. Ok, lo voy a predecir si soy el king, si lo hago así porque tengo que destino. Que me quiere matar, que me quiere parar, no lo van a lograr, rápido como Flash, así nomás lo mato, negro así nomás, que le tiro la calidad que no me puede parar, tengo esta velocidad, mágico, todo para mi tazo de pelo, ok, solo que tú te lo hago así nomás, sigo así. Invoco éxodo en este quinto templo. Tempo. Fuerte el aplauso. Ya me quiero. Bueno, suscríbanse a... ¿Cómo era tu canal? JH. JH y Nordeltus, ¿cómo era el tuyo? Kelo Neurus. Claro, no. Sí, mandé salud. Le quiero mandar un saludo a Luca Alonso que está ahí y que me acompañó en todas las boludeces que hice este año. ¿Viste? Vamos a contarle un poquito a la gente, ¿viste? Que mira lo que galleta todo el rato. Nico Bizarro, re bizarro, Nico Bizarro. Che, no, y aparte, vamos a contarle a la gente que mantener un canal de YouTube no es así nomás, ¿viste? Soplar y hacer botella, ¿viste? Que No. todos dicen, qué fácil lo que hacen esto. No, chabón. No. ¿Cuántas horas estás trabajando para meter contenido en tu canal? Mira, yo te digo decir, yo vivo en Buenos Aires, tengo un laburo y de nada. Si vos no tenés un laburo, digo, se te complica un toque, ¿no? Entonces,
hay a veces que cuesta crear contenido. ¿Por qué? Bueno, vos también tenés un canal y edición te lleva un tiempo, crear una idea te lleva un tiempo, filmar te lleva un tiempo y no sé, o sea, tengo que grabar a la noche y me quedo hasta las 6 de la mañana, voy sin dormir. Pero bueno, hay diferentes personas, o sea, ese es mi caso. Hay a otros que viven desde sus casas, digamos, más chicos, que tienen la posibilidad de hacerlo y es constancia nada más. Che, Nico, ¿qué tenemos para ahora en el 2019? ¿Qué locura tenemos? ¿Podés contar algo? O es todo, Sí, todo sí, secreto? y lo cuento acá y lo digo. ¡Primicia! Dejé parte de mi laburo para dedicarme a esto y este año, cuando vuelva acá, en noviembre, diciembre, que acá, llego al 1.000.000 de suscriptores. ¡Qué nivel! Nazi, gordo de mente. ¡Mental! ¡Mental! Era gordo de mente, ¿viste? Mira cómo suena la base y lo lamento. Realmente amigo cuando lo siento. Espérate negro, no en la costa. Voy a demostrar cómo voy a matar a esta crota. Ey, voy a matar a esta crota. La mato clavada. Y acá está mi mascota. Mascota, yo soy el que hago un masacota y masacota. Y es normal que te tire la pelota como Maradona. Y normal que te vayas por la mala droga. Pero bueno, para eso estamos aquí y por eso no de repente en acción. Es que de repente aquí hablando y cantando a mí has entrado en recuperación. Mirá, sabe que esto yo les entro en el compás. Este le rapero, esta perra sabe no da mal. Esta perra no da mal. Este tipo me parece que vos acá estás de más. Además, solamente vimos la flema. Venimos bien flama como si fuera un volcán, un Volkswagen solamente para atropellar. Para atropellar y bueno en esto yo me voy sentando porque yo lo siento. Me quedo en silencio y hemos terminado, güey. ¡Fuerte el aplauso! Ya, y aquí empezamos a rapear y empezamos a tirar cyber instrumental y que suena acá y taca, caca, caca. Me hice ilegal y no me limpié mamá, pero venime a buscar que estoy tonto. Mira cómo rebaso la pista, soy un loco. Pero bueno, vengo desde Hong Kong y le paso a mi amigo que me olvidé el nombre. Uy, se puso los lentes. Y este me robó el celular y el tono. Se parece a San Andrea, pero te dejo la televisión la mía. Requerita con loco, pero bueno, vamos a rapear, tirando la tarima, le pego el freestyle, ok, hermano, vengo a matar, sabes que con el Nico Bizarro vamos a explotar, amén, sabes que lo hacemos bien, vengo toda la rima, yo sé sueno muy bien, sabes que vengo a rapear con mi escuchen, con el Nico Bizarro sí que estamos al 100. Y que estamos muy bien y que bueno, estamos acá, una juntada bizarro mental. Y tienen esto, y en Illuminati, ya no tienen los cuernos, se lo metió la Joaquín. Bueno, corte el aplauso, corte el aplauso. Faltó bien. Pará que se me cayó. Pará que esto es un quilombo. Pará, estamos en vivo, no, pará que se me cayó de vuelta. Esto es televisión en vivo, televisión en vivo. ¿Cómo es trabajar con Demente y con Marito Baraco? Nada, también eso... ¿Es complicado? No, para nada. No. ¿Se llevan bien? Sí, a ver, el Demente como en un momento subíamos videos los dos y los dos fuimos fans de los mismos youtubers en el mismo momento. Nada más que el Demente apostó y dijo, dejo el laburo y voy a empezar a hacer videos diarios. ¿Cómo fue esa historia de amor? ¿Cómo se conocieron?
Nos conocimos en una juntada, en un planetario. Nos conocimos en un planetario con otros amigos, empezamos a chatear. Hicimos como una fanpage donde nos ayudamos entre todos con varios youtubers. Ajá. Y ahí nos empezamos a conocer. Es más, obviamente Nati está acá presente y como él vivía muy lejos se quedaba en casa todos los fines de semana y ahí hacíamos videos. Nada más que él abrió la brecha mucho más antes y encontró el contenido y bueno, y ahora es uno de los número 1 de Argentina. Esto no está chequeado, o sea, no se chequeó nada. Yo vine y dije, vamos a hacer una juntada, pues es una juntada. Tampoco quiero estar acá con el micrófono todo el tiempo, es más, ahora un poquito más bajo y vamos acá afuera de última. Vamos acá, tranquilo, en serio. Bueno, yo estoy acá, pero yo soy de Río Gallegos, pero los que están presentes y haciendo contenido, arte, sea cantar, sea freestyle, sea pintar una pared, digamos, graffiti y todo eso, son ellos los que están acá en realidad. Son ellos los que merecen un fuerte aplauso. Porque son gente que, como yo, como ustedes, que realmente lo que está queriendo hacer es mostrar arte, digamos, más allá de los memes, aguanten los memes, pero ellos venían todos acá, digamos, querían expresarse, el tío Nico dice, querían expresarse y realmente me da un gusto conocerlos a ustedes, a conocerlos a ellos y nada. Bueno, nosotros muchachos, hoy mismo y todos los que están acá, en una nueva era, estamos haciendo historia en YouTube, estamos haciendo historia en la música y todo eso, porque en Río Gallegos hay vos, loco. Fuerte el aplauso para todos los artistas de Río Gallegos. Así que yo puse que era una juntada y que quería hacerla en una plaza, digamos, o acá afuera. Ahora sé que se juntan muchos acá y todo eso. Pero dije, bueno, pido el auditorio y hagamos un lindo quilombo, o sea, reunámonos y que nos divirtamos y demás. ¿Qué es lo que importa, vieja? ¿Qué es eso? Así que esto realmente es una juntada, no es que, ay, vino Nico Bizarro y va a hacer un show, viste, y que después me voy y me voy a, no sé. No, ahora me quedo, ahora un ratito más vamos a salir todos juntos, vamos afuera, nos cagamos de risa afuera, pero quería esto, quería presentarlos a ellos más que nada, que son los que están acá. ¿Está bien lo que dije o no? ¿Está bien? Sí, es verdad, ese reto que hicieron de 72 horas sin dormir, vos estás re loco. 72, hemos hecho tantas cosas. Te caes, ¿no? ¿Eh? No. Con Demente lo hiciste, con Demente. Sí, no, ese fue un video hermoso. Es una ficción igual. Hay mucha ficción en... Yo me recagué la risa, a ver. Aparte son dos videos... loco, sí. Son dos videos que van conectados. Si vos tenés que ver el de mi canal y después el de él. O si vos, depende de cómo los veas, tiene una conexión. No, yo lo vi en tu canal. Bueno, mirá la segunda parte. Si no viste el del Demente tiene otra trama de la historia, digamos. Y nada, digo, para que vayan a verlo. Es un video re viejo. Cargamos el traver. ¿El horario no sale? No, eso es una gallina. y ganó River, ganó. ¿Y ganó River? Sí, salió ganó River. Che, bueno, Nico, y para ir cerrando, viste, porque viste que, nada, me apura mi productor. Dale un consejo a los chicos que se animen a hacer este contenido en YouTube. Sí, realmente eso es tan simple como... A ver, no es simple, porque uno dice, claro, porque siempre dicen lo mismo. Tenés que hacerlo y ya está. No es. A mí me costó un huevo. A todo, digamos. No, aparte viste que antes no había la tecnología que hay ahora, ¿viste? Claro, sí, totalmente. Esa prueba y error. Y lo importante es la constancia. Es ir mostrando lo que vos querés subir y hay gente que no le va a gustar y vos tenés que no darle bola a los comentarios malos, pero sí decir, bueno, voy a reformar y voy a tratar de convencer a todos de que lo que hago está bien o generar empatía. Y es eso. Y después es como una bola de nieve que no la paras más. Y lo importante es la cerveza. También. Y el Fernet, a mí también me gusta mucho. Nico, invita a la gente que mire tu canal de YouTube, que se cae de risa con el contenido de Nico. Sí, bueno, mi canal es Alejo Igoa, me van a ver haciendo twerking y... No, mentira, Nico Bizarro. Receta de cocina. Receta de cocina, hago de todo. Nico Bizarro con K y lo pueden buscar y bueno, y les mando un beso a todos los que están viendo esto. Gracias, Nico. Dale. ¿Me da un beso? Me da un beso. Me da un beso.
Mi amor. Yo me quedo en casa mirando los streaming de Crossing Radio TV. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también. Yes, I've been broken hearted. Since the day we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know. My, I should not have let you go. A los chicos de Crossing Contenidos, que también son amigos de la casa, son nuestra familia, registran todos los shows que hacemos y este aplauso fuerte es para ellos. Estamos en otra joda del Negro TV, ¿viste? Hoy estamos en el mundo de los peloteros. ¿Cómo era que se llamaba? Parque inflable Feno Genial. Feno Genial, que vinieron los chicos a Río Gallego. Estamos en el boxing, ¿viste? Estamos del 1 al 11, ¿no? Estamos hasta el sábado 11, así que los esperamos hasta el sábado. Contale un poquito a la gente qué es lo que va a encontrar acá en el boxing. Bueno, vi que son gigantescos. Verán, claro, van a encontrar inflables de hasta 9 metros de altura, que cuentan con toboganes, laberintos y pueden subir todas las edades. No, aparte es genial porque son re gigantes. ¿Cuánto llevó a armar esto? Miremos para allá, ¿ves? Yo la voy a abrazar porque se me va para allá, se me va para los peloteros, ¿viste? Lleva bastante, estamos toda una noche armando, todo un día armando. Sí, para esperarlos y encontrarse con esto. Che, chicos, y aparte también vi que allá en el otro lado también hay, ¿no? Otro sector de inflables grandes para niños pequeños. Ah, o sea que las edades que se están manejando, ¿cuáles son? Y en realidad vienen a partir de los 2 años, hasta los 15 más o menos, y algunos adultos vienen y piden cupones para tirarse. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, si por ahí adultos están viniendo. Sí, ¿También se puede? También se tiran con los nenes y hasta vinieron grupitos de adultos solitos, ¿eh? No vamos a decir ¿Me quiénes estás son, jodiendo? ¿En serio? ¿En serio?
aparte, viste, siempre soñamos, vemos a los chicos, porque, a ver, esto antes no existía, ¿viste? No había estos inflables. Cuando éramos todos, nosotros cuando éramos chicos no había este Claro, antes viste que jugábamos con el metegol, con la bolita, y ahora existe todo esto. Es genial. ¿Cuántos hay más o menos? Y tenemos 12 atracciones. 12 peloteros, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Pelotero o castillo inflable? Inflables. Ah, inflable. No son peloteros. No son ni peloteros ni castillo. Inflable. Che, y contame un poquito los horarios que están atendiendo. Estamos de lunes a viernes, estamos de 14 a 21. Y el sábado vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, que ya es el último día. Así que aprovechen. Que, bueno, inauguramos acá en Gallegos con Parque Inflable Fenogenial, en la primera ciudad del año. Así que, bueno, los esperamos. Mirá quién se metió. Mirá, ¿qué sería? ¿Un virus? ¿Qué sería? Milo es. Milo. Ah, un personaje, Milo. Qué lindo, mirá todos los chicos acá. Uy, yo me quedé, nada que ver. No, y aparte, también le quería contar a la gente que hay patio de comida, hay pochoclo, hay pancho, o sea, hay todo para venir una tarde, para disfrutar en familia, para sacarse fotos, las mamás por ahí pueden tomar cafecito, ¿no? Sí, hay un sector preparado para que las mamás y los papás puedan esperar, o el acompañante adulto que no participa puede estar tomando un café, degustando, no sé, un waffle, por ejemplo, un cafecito con un waffle. Hay pochoclos, copos, tienen panchuque. Panchuque. Y después tienen también la parte del merchandising, que es el regalito que se pueden llevar del parque. Hay tazas, hay globos. Sí, pueden comprar tacitas, remerita, globito. Nah, está re bueno esto. No, está genial. Claro, y también aparte es una fusión esto, ¿no? Me contaron. Sí, así es. Bueno, arriba del telón ya nos conocen porque hemos venido varias veces a Río Gallegos. Sí, los conozco. Y, bueno, mi amigo Rafi. Claro, trabajamos con Rafi Castillo. Y bueno, en esta oportunidad nosotros conocíamos a los chicos de Renta Jumper, que son los que realizan estos inflables mega gigantes. Ya nos unificamos, arriba del telón. ¿Cómo era que se llamaba? Milo, este Milo es terrible. Nos unificamos Renta Jumper con Arriba del Telón con esta nueva propuesta de Parque Inflable Fenogenial. ¿La fabricación de esto es argentina o viene del extranjero? Sí, es argentina, se fabrica en Argentina. La fábrica en realidad no se llama Renta Jumper, se llama Depot. Es otra fusión también. Ah, otra fusión, o sea, es toda una fusión esto, ¿viste? Salieron del laboratorio de Vector. Más o menos, de Dexter. Bueno, la fabricación sí es Depot. Trabajamos con inflables. Vamos a juntarnos acá. Trabajamos con inflables Depot, sí. La parte que los renta se llama Renta Jumper. Y bueno, en conjunto con Arriba del Telón hacemos Fenogenial. Ahí está. Eso era lo importante, la fusión vendría a ser dos empresas, ¿no? Claro, dos empresas con experiencias en diferentes rubros. Ellos dedicados a lo que es inflable, nosotros dedicados a lo que es la organización de eventos. Nos unificamos para hacer este gran proyecto y venir acá a Río Gallegos. Yo ya estoy viendo en qué inflable me meto. Bueno, los esperamos a todos. Sí, ya dijimos los horarios, igual los volvemos a repetir, de 14 a 21 y el día sábado de 10 de la mañana a 22 horas. Saludito e invítalo a venir. Bueno, gracias a Río Gallegos por recibirnos y los esperamos nosotros acá en Parque Inflable Fenogenial. Y gracias a vos por venir y ahora te queremos ver tirarte de ahí. Olvidaste, che. No, y aparte las quiero de nuevo, Las quiero de nuevo acá. Esperamos volver. Sí, tenemos muchas ganas de volver. ¿Tienen fecha aproximada de vuelta? ¿No? Les pregunto así de curioso.
Vamos de a poquito. La idea por ahora, este año va a ser esta presentación acá. Ajá. Veremos a ver si el año que viene tenemos posibilidades de volver, tenemos muchas ganas. Qué genial. Estas son las chicas de Feno Genial acá en el boxing. Acordate, en el boxing hasta el 11 están acá. Vení a jugar con las chicas acá. Vengan papá, que hay patio de comida. Venga toda la familia. Una salida distinta, una salida divertida, una salida sana en Río Gallego. Nada, acá con las chicas de Feno Genial. ¡Chau! Micro. Estamos acá en el complejo cultural, ¿viste? Recién termina la segunda función de los titirifeos. Sí, no sabés, 2 funciones que se llenó la sala, faltó lugar, mucha gente por ahí estuvo parada, ¿viste? Porque los asientos no daban. La verdad que la rompieron. La verdad que este grupo de Buenos Aires, ¿sí? Los titirifeos vinieron hoy a Río Gallego de stand-up, de chiste, de humor, allí interactuaba la gente, jugaba con la gente. Y allá, fíjate, allá se están sacando fotitos. En una loca cobertura, viste, que el Negro TV, viste, estamos en el complejo con los titirifeos. No sabés el mega show que se mandó recién, la gente, cómo jugaba, cómo interactuaba, es impresionante. Son 2, pero parecen una bocha. ¿Cómo andamos, chicos? Muy felices porque de conocer esta hermosa ciudad que por primera vez estamos aquí. Realmente nos recibieron. El frío que hacía no se notó. No se notó porque la gente de Río Gallegos nos recibió 10 puntos. Así que estamos muy, muy felices. Che, ¿cuándo llegaron? Llegamos ayer ayer como a las 4 de la mañana. Salimos el miércoles a las 12 de Buenos Aires y llegamos a las 3 de la mañana acá más o menos. Sí, estuvo intenso viajar tan de noche, pero estuvo buenísimo. Y ayer hicimos 2 funciones. ¿En avión, no? Sí, en avión. En avión, claro. Ayer hicimos 4 funciones acá, en el Centro Cultural. Y hoy hicimos... esta sería la tercera, así que vamos 7 funciones entre ayer y hoy. Exactamente, vinimos a través de un productor acá amigo, acá el muchacho que está... Leo. Exactamente. Claro, que realmente apostó a nosotros, nos vio en el Canal 9, en Hora de Reír, en el programa de stand-up. Sí. Y ahí se copó y dijo, bueno, estos chicos pueden funcionar acá, y la verdad que él apostó a nosotros y estamos recontra agradecidos. Queridísimo público presente, ahora sí, fuerte el aplauso para recibir a los titirifeos. Gracias, querido público. Estoy saliendo en vivo. Dame un poco la luz de la sala, Me estoy emocionando. Le dijimos, no, nosotros somos titiriteros. Sí. Y él dijo, no, ustedes son titirifeos. Por la cara. Por la cara. Y no quedó otra, así por la cara. Y dijo, bueno, y sabés que nos copó el nombre y lo dejamos, hasta lo registramos todo. ¿Quién les enseñó a hacer todo este arte, no? Porque es un arte. Mirá, arrancamos
itinerante, digamos. Empezamos nosotros trabajando en la plaza, en la calle, en Plaza Francia, en Recoleta, ahí en Buenos Aires. A la gorra. A la gorra, sí. Y nada, de ahí salimos adelante. Fuimos, después de 12 años, te puedo decir que la calle nos enseñó todo. Hicimos miles de funciones y entonces con el tiempo... Nosotros somos humoristas, esa es la realidad. Sí. Y la herramienta que estamos utilizando son los títeres, que fueron el mejor recurso que encontramos para hacer reír a la gente, porque encima de que se divierten, viven una ilusión. Entonces, como doble es el sentido. ¿Qué hace, Gonzalito? Si me pones el micrófono a mí no se escucha nada. Es verdad. Pero eso es vivir la ilusión. Este palito no termina acá, ¿sabías? ¿Cómo que no termina acá, por favor, Gonzalo? No, este palito se va para abajo y se conecta con el más allá. ¿Con qué se conecta, por favor? Se conecta con otra realidad. ¿Con qué se conecta? ¿Con qué se conecta? Sí, se conecta con Wi-Fi. Y tiene puerto USB, Bluetooth, RCheto, este palito mío. Me lo compré en 11. ¿En 11? Sí, en 11. Nosotros decimos 11 porque macheto. Yo me la paso en las redes sociales, ¿viste? Como todo youtuber, vivo en las redes sociales. Y he visto, no sé si Gonzalito, ustedes dos, ¿quién fue que anduvo patinando por la escarcha? Yo estuve haciendo titirifeos on ice. Ah, claro. Titirifeos on ice, estuve patinando en el hielo, porque realmente me sorprende mucho el hielo en la vereda, en la calle. ¿Cómo fue esa sensación? Uy, impresionante. Porque yo allá en Buenos Aires tengo que pagar para ir a patinar. Sí, tal cual. Acá el mío gallego me lo dan gratis. Sí, ¿te caíste? No me caí. Así, Estuve a ¿no? punto. Estoy tapando acá, los tapo acá, perdón. Acá los tapo. No. Pero vos querés cámara, loco. Vos querés cámara, vos querés cámara. Entonces, tiramos las redes sociales para la gente que se quiere meter y chumear, ¿eh? Nuestro Facebook es Los Titirifeos Humor. Después tenemos el Facebook de los colegios, que es Los Titirifeos Colegios y Jardines. Así que los esperamos ahí a todos. Y ahí tenemos un canal de YouTube también, que es Los Titirifeos, que este año, ahora de mitad del año para adelante, vamos a reactivar todo el canal y ahora vamos a empezar a hacer un poco más de videos, un poco más de cosas para subir a nuestro canal de YouTube, que igual la gente puede entrar y ver las participaciones en Hora de Reír, cosas que hicimos en Plaza Francia, algunas cosas del teatro, escuelas, algunas cosas. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en Instagram. En Tinder. En Twitter, en Badoo. En todo. En Tinder no. Y bueno, sabemos todas las redes sociales. Y después Badoo, se te cayó una sota, pero... Realmente agradecerles a la gente de Río Gallegos lo bien realmente que nos trató, la buena onda, porque no es fácil venir desde tan lejos. Exacto. Y que realmente te reciban de esta forma. No nos vamos a olvidar nunca de este viaje, eso te lo aseguramos. Un agradecimiento que medio chivo, medio no. Quiero agradecer a Transporte del Sol porque nos llevaron Nuevo Sol, Transporte Nuevo Sol, porque nos llevaron y nos trajeron para todos lados. Nunca ni a... Dijeron, yo fui, volví, dije, en un momento dije, che, tengo que ir a comprar una cosa, me llevaron todo. Todo. Genio, muchas gracias. Recomendado, así que. Futuro sponsor del Negro TV. Claro que sí. Ustedes van a hablar porque yo vamos, estoy levantando, Claro. Ustedes van a hablar, ¿no? Vamos, nosotros le hablamos, Mira, Volvemos al estudio, chicos. Somos los titirifeos, vamos la mano, trulala. Somos los titirifeos, trulala. Somos los titirifeos, trulala. Vinimos a Río Gallegos. Si sos grande o si sos chico, trulala. Nosotros vamos a tu cumple, trulala. Y si sobra una empanada, un sanguchito, lo que sea, trulala. Nos llevamos un campercito. ¡Hola, Jamil! ¡Hola, Gonzalo! ¡Hola, Jamil! ¡Hola, queridos amigos! Arroz con leche, me quiero casar con un jugador de fútbol para poderme salvar. Mi amigo personal, Leandro Vares, ¿no? Leandro Álvarez. Álvarez. Había cambiado porque, claro, Vares es la productora, ¿no? Sí, el nombre artístico, digamos, porque nombre de DJ y todos me dicen así, Vares. Vares. Todos me dicen Leito Vares. Leito Vares. Sí. Ah, más conocido en gallego como Leito Vares, ¿no? Sí, por amigos más que nada, ¿viste? Bien. Che, contame un cachito, ¿cómo se te ocurrió traer a los titirifeos? Y bueno, yo siempre fui apasionado por el stand-up y miraba el programa Hora de Reír, Canal 9. Sí. Y dije, está buenísimo lo que hacen. Empecé a seguirlo en las redes sociales. Una vez que fui a Buenos Aires, lo fui a ver.
Y ahí acordamos, le dije que tenía ganas de traerlos y bueno, así fue. Y tuviste que armar otra función, ¿no? Sí, tuvimos que armar 2 funciones. La primera, agotadísima, el miércoles se agotó. Y le pregunté a los chicos si querían armar otra función. Decidimos que sí y en, no sé, 12 horas, un poquito menos, ya se vendieron las otras 140 entradas. Esta canción la compuse nuevita, dice así. En su motomel, cuando sale la luna, aparece el motochorro. Al turista, el de acá de afanar, gritándole, ¡dame la mochila! Motochorro, motochorro, motochorro. Impresionante este cabrón. ¿De dónde sacaste esa canción? Ay, amor. ¿Puede ser? Sí. No, ¿me estás en serio? Nah. A ver, mirá lo que acaba de tirar, atenti, que hasta el camarógrafo se cayó, ¿viste? Che, vamos a decir tu Facebook para que la gente te siga y empiece a averiguar, ¿sí? Aparte de que vienen en noviembre los titirifeos, lo que acabas de tirar. Sí, mis redes sociales son mi Facebook personal. Tengo 2. Uno es, digamos, más familiar, pero igual lo tiro, que es Leo Álvarez. Después el que tengo todo tipo de clase de amigos, que por ahí conozco, por ahí no conozco, es Leito Bares. Leito Bares. Y el Facebook de la productora es Bares Producción Independiente Río Gallegos. Los invito a seguir viendo el Negrios TV, este programón, que igual está hecho todo a pulmón, que es uno de los mejores programas que tiene la provincia de Santa Cruz. Y bueno, y que me sigan en las redes sociales, Leito Bares, Leo Álvarez o Productora Independiente Bares. Me queda 1%. Hola amigos, les saluda Rogelio León del grupo Extraños del Perú, de género pop rock, y nos pueden escuchar en Spotify como en todas las plataformas del mundo. Saludos para Crossing Radio TV, Río Gallegos, Argentina. Y los invitamos a seguirnos en todas las plataformas y redes del mundo. Muchas gracias por escuchar nuestra música y hasta pronto. Ella ya me olvidó, yo sé. Desde el año 2000 realizamos coberturas y producciones, cubriendo eventos sociales y culturales. Creamos historias de vida y tarjetas de invitación digitales. Brindamos servicio de streaming para eventos. Contamos con radio online, portal de noticias y canal de televisión digital. Creamos contenidos en redes sociales para emprendedores y empresas a nivel local, nacional e internacional. Promovemos y difundimos artistas emergentes e independientes. Trabajamos como agencia de publicidad digital integral dentro y fuera del país. Crossing Contenidos. La Rana Creativa. www.crossingcontenidos.com.ar. ¿Querés realzar tus ventas y llegar a más público? Publicita con nosotros. Comunicate con nuestra producción y consulta nuestros precios al 02966 1556 2977. Tu publicidad para toda Santa Cruz. Tu publicidad en YouTube, Facebook e Instagram. Publicita en nuestro magazine humorístico. Publicita en el Negrius TV. ¡Compre, señor! ¡Compre! Ahí la gente comprando, la gente mirando. Y arrancamos una aventura más, ¿viste? De Negrius TV conmigo, ¿viste? Con el Negro MG. Y en este caso estamos en la número 25, en la Feria del Libro número 25, acá en el Complejo Cultural. Fíjate, un montón de gente. Allá en el fondo hay espectáculo, mirá, un montón de gente. La verdad que está genial esta Feria del Libro. Que no solamente encontramos libros, también encontramos espectáculo para toda la familia.
también encontramos patios de comida, artistas musicales, o sea, encontramos de todo, ¿sí? Acordate, son 3 días de Feria del Libro número 25, acá en el Complejo Cultural de Río Gallegos Santa Cruz. Te dice así, nena, hace frío, te encajan un pullover. Nene, hace calor, te sacan el pullover. El nene no me come, te meten la salchicha en la boca. Vos te vas a trepar a un árbol y dices, ay nene, que te matás, que te matás, y te matás seguro. Sí, un día más. A esa gente hay que cantar una canción que sirve para despedirnos y sirve para que aprendan ¿compró el libro? a dejar crecer al ocio. Bien, ¿qué le parece esta feria del libro? Está buena para toda la familia. Pero yo... ¿Cómo pasando? Todo bien, muy bien. Dice que va a jugar mañana. Muy bien. Señores, la función ha terminado. Aplausos para ustedes. Y acá viene la presentadora más linda de todo el sur. De toda Argentina. Muy bien, gracias por compartir. Bueno, invito a que vengan mañana aquí a la Feria del Libro. Está súper interesante, hay muchas cosas para hacer con los chicos y para pasar un día muy lindo. Todo el familia. Mirá, está tomando un juguito. De Sonrisas Producciones, que vino directamente desde Buenos Aires a traernos toda la alegría, a contar cosas de ayer, cosas de hoy, con todos sus títeres, sus juguetes, esos elementos que tiene él para hacer divertir a toda la familia. ¿Todo bien? No te me café. ¿Andan todos en familia? Sí, en familia. ¿Siempre vienen a la Feria del Libro? Estoy caminando rápido porque se quieren ir. ¿El nombre de la chica? Romy. ¿Y el nombre del chico? Rodrigo. ¿Y el nombre del tremendito? Luan. Vamos a tener que hacer una remera que diga, yo estuve en el corte de luz. Sí, ¿no? Con el negro. Yo estuve en el corte de luz con el negro. Y sobreviví. Contame un poquito cómo la estás llevando acá en la Feria del Libro con tu stand, que tenés un montón de cosas, aparte de juguetes retro, usados, libros, revistas. Contame un poquito cómo te estás yendo. Bueno, bastante bien. Hoy sábado se ha movido bastante. Ajá. No solo vendí yo, sino que también Natalio. Vendimos un par de cosas y bueno, también tenemos un libro. Sí, a ver, mostrame. Y en estos momentos les comento que está Es de Mariano Murechima. Ajá. Así que recién lo encontré. El último camino del héroe, Renacimiento 1. Ah, pero viene en episodios, ¿no? Parece que sí. Sí. Así que bueno, estuvimos charlando ahí un ratito, más o menos le conté un poquito de qué trataba la tiendita del terror, que es un poco para difundir a los nuevos escritores. Sí. Así que bueno, aceptó y le compré uno de los libros para cuando me mueva a otro lugar de la provincia también conozcan un poco la obra de nuestro amigo Murechima. Jaime es una persona que no se cierra únicamente en lo que son los libros, la escritura, sino que también recorre expos, ¿no? Buscando juguetes usados, juguetes retro. Claro, hacemos la cacería de juguetes. La cacería de juguetes, exactamente. Estilo Mad Hunter, pero Mad Hunter, sí, lo vi. Pero lo hacemos acá en Gallegos. Bien.
y a su vez también crítico de cine. Un poquito sí, también hacemos una pequeña parodia ahí en el Club de Cinéfilo, que por cierto va a arrancar la segunda temporada posiblemente. Jódeme. Estamos haciendo las tratativas para hacer la segunda temporada. Atente primicia del Negro TV. También estuvimos viendo en las redes que vos habías posteado que estabas armando una nueva historia o quizás, digámosle mejor, un nuevo libro, ¿puede ser? Sí, efectivamente es un primo de Viaje Inusual. Para los que hayan revisado bien a fondo, notarán que hay una novela oculta dentro del libro y hay un detective oculto dentro del libro que muy poco lo han descubierto. Bueno, en esta novela este detective aparece un poco más, hace una pequeña aparición, incluso con el apellido, y bueno, tiene un par de aventuras ahí, y es todo un loco de la guerra. ¿Para cuándo más o menos vamos a tener la obra terminada? ¿Hay fecha? No sé, puede ser un año más, todavía falta llegar al final, que el final se me ha movido bastante. ¿Qué género estás tocando en ese libro? Estoy tocando un poquito lo que es ciencia ficción y terror. ¿Seguís en la línea de lo que es el terror, paranormal, historia? Estoy un poquito así onda Lovecraft, así, de Stephen King, pero con el toque de humor así sureño que tenemos nosotros. Y trata de no mirarme mucho la boca porque parece que me quiere besar. Es verdad. No soy la más. No soy la más. Seguimos caminando un poquito en lo que es esta Feria del Libro, ¿viste? Acá en el Complejo Cultural, disfrutando un poquito de todo lo que tiene esta Feria del Libro, ¿viste? Número 25, acordate que número 25. También vamos a ir ahora, mirá. Un gigante en Santa Cruz. Vamos a entrar a ver lo que son los dinosaurios. ¡Aplausos! ¿Cómo te llamas? Luz. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Muy bien, lo estuviste muy bien, Luz, ¿cuántos años tenés? Pará, le pregunto a Luz, pará. ¿Cuánto, Luz? 7 años. ¿En qué grado estás? Segundo grado. ¿Tenés hermanitos o hermanitas? ¿Más grande o más chico que vos? Bien. Ah, ¿sos el mayor? Mira, escúchame, ¿cómo se llaman tus hermanos? Ah, ok, entiendo. Pero yo te preguntaba, aparte de tu nombre, si vos sos casada o soltera. ¿Qué? Ah, bueno, bueno, no te enojes, tranquila. Es que lo que pasa, Luz, que como cambiaron tanto las cosas, yo a veces estoy desactualizado de algunas cosas, por eso te pregunto. Pero bueno, tenés razón. Luz, bueno, entonces para que te puedas quedar ahora, voy a hacerte una pregunta que es muy importante. Si la respondés bien, te quedás. Si la respondés mal, te vas llorando. No, mentira, chico. No, Luz, es una pregunta que tiene que ver con tu grado, ¿ok? Algo que están haciendo en tu grado. Estás en segundo grado vos. Bien, así que presta mucha atención. ¿Estás lista? Bien. Te pueden ayudar tus amigos, te pueden ayudar si quieren, ¿ok? ¿Tu amiga ¿Tu amiga? Ella, bueno, atención que va la pregunta. ¿Qué filósofo griego del siglo XIV antes de Cristo? Cállate la boca, nene. Escribió el libro Buscando a Nemo. Pará. ¿Fue Rodolfo Rodríguez Sá? ¿O fue el Gaucho Güemes? 1, 2 o 3. Elegí. 1. Correcto. No aplaudan porque no les gustan los aplausos. Lo hiciste muy bien, Luz. Y ahora vamos al juego. ¿Estás lista? Bien, pero quédate sentada porque este juego, como te decía, se llama Luz Propia, justo que coincide con tu nombre. Es verdad, así que se lo voy a dedicar a todos ustedes que tienen un sueño y que tienen una luz propia que quieren quizás llevar adelante y que nunca se apague. Damas y caballeros, y con esto vamos a terminar esta parte. Mi nombre es Raúl, soy de la Capital Federal. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, otro show
igual a este. No, diferente, algo diferente. Y el sábado, viernes, sábado, también estaremos en ese horario. Y con esto nos despedimos. ¿Estás lista, Luz? Que lo disfruten. ¡Música, maestro!